90 grados, ¿no? Entonces, nuevamente, teníamos por la parte de la longitud de los lados, los triángulos podían ser escalenas en las cuales todo era distinto, isósceles, dos lados iguales, dos ángulos iguales, o equilátero, tres lados iguales y los tres ángulos iguales a 60, ¿no? Y por la medida de los ángulos teníamos el rectángulo que tenía un ángulo de 90 grados, los oblicuángulos que ningún ángulo podía ser 90 grados, y dentro de los oblicuángulos teníamos los acutángulos que tenían todos los ángulos agudos, y el obtusángulo que uno de sus ángulos era obtuso, ¿no? Que era mayor de 90 grados. Y listo. Y listo. Y listo. Entonces, esa teoría ya la hemos visto. Por lo tanto, lo que toca ahora es practicar. Vamos a practicar. Y para practicar comenzaremos con el siguiente problemirijillo. Bueno, ahí está, y hay algunos que ya se han olvidado. Primero, nos dicen calcula x más y. Nos dicen calcula x más y. Vemos que x está aquí. Vemos que y está aquí. ¿No? Y están dentro de un triángulo. En un triángulo donde tenemos un ángulo que es 50, este ángulo que es x más 15, ¿no? Y este ángulo que es y más 12. Y nosotros sabemos que por propiedad fundamental, la suma, ¿no? La suma de los ángulos internos de un triangulito, la suma de los ángulos, voy a ponerlo así, la suma de los ángulos internos de un triangulito es igual a 180 grados. Esa es la propiedad. Esa es la propiedad fundamental, la más básica de todas, que todos los ángulos de un triángulo suman 180 grados. Entonces ahora lo que vamos a hacer es aplicarlo a nuestro problema, ya que aquí tengo un ángulo que mide 50. Y le voy a sumar el siguiente ángulo, que está compuesto por dos, ¿no? Por dos angulitos, el y 12, y más 12. Tengo que sumar esos dos ángulos. Y tengo que sumarle el otro ángulo, que también es un ángulo compuesto por x y por 15. O sea, x más 15. Y toda esa suma de ángulos pues tiene que salir 180. Entonces agarramos el x, agarramos el y y sumamos, ¿no? 50 más 12 más 15 sale 77. 77 grados. Por lo tanto, x más y es igual a 180 menos 77 grados. Y por lo tanto, x más y va a ser igual a 103 grados. ¿Ok? Y si alguien pregunta, profesor, ¿y qué pasó con este dato? Este dato que dice que ST es igual a TL. Pues no importa, ¿no? Para lo que piden, no importa. Para lo que piden, no importa. Si a nosotros nos pidieran X, ahí sí importaría. Ahí sí importaría, porque si estos dos lados fuesen iguales, significan que los lados que están viendo esos ángulos, los ángulos que están viendo esos lados, también serían iguales. Y si este fuese 50, estos dos ángulos deberían sumar 130 para que con él lleguen a 180. Y si estos dos ángulos suman 130 y los dos son iguales, cada uno debería valer 65 y 65. De esa manera, si este vale 65 y un pedazo mide 15, el otro pedazo mide 50, ¿no? O sea, nosotros podemos conocer con este dato que x vale 50 y de la misma manera en este lado, aplicándolo, nos saldría que y vale 53, ¿no?
Y la suma seguiría siendo 103. Pero, como solamente nos piden la suma, no necesitamos calcular X y Y. Simplemente nos interesa la suma de ellos dos. ¿Ok? Listo. Siguiente problemilla. Ok, quienes no aprenden. Es que, a ver, hay algunos que están cometiendo un error que yo sé que están cometiendo porque no entran seguido a clases. A ver, este nos dicen que es un triángulo equilátero. En un triángulo equilátero, nosotros sabemos que los tres lados son iguales. Miden igual. Y los tres ángulos también. Bien, 60, 60, 60. Y si acá vemos, si este vale 60, este es lo que falta para que llegue a 180, ¿no? Para que llegue al ángulo plano. Por lo tanto, el ángulo plano se formaría con este ángulo de 60 más el ángulo 4x, ¿no? Para completar el ángulo de... Para completar el ángulo de 180 grados. Entonces 60 pasa a restar y tendríamos 180 menos 60 igual a 4x, 180 menos 60 que es 120 grados. Y por lo tanto el 4 pasa a dividir y aquí tendríamos 30 grados. ¿Ok? 30 grados. A ver, vemos el siguiente problema. Ya, primero aquí en este problema nos dicen, ¿no?, que tenemos un triángulo equilátero. Por lo tanto, en un triángulo equilátero nosotros tenemos que los tres lados miden exactamente igual. Por lo tanto, si me dicen que este lado mide 2x y este lado mide x más 6, y por lo que nos dicen que es un triángulo equilátero, nosotros sabemos que estos dos lados deben medir lo mismo, entonces los igualo. 2x tiene que ser igual a x más 6, ¿no? Donde este x pasa a restar y tendríamos 2x menos x igual a 6, x igual a 6. ¿A 6 qué? A 6 unidades, pero a nosotros no nos piden x. A nosotros nos piden la longitud del perímetro. El perímetro es la suma de todos los lados, la longitud del contorno, ¿no? La suma de todos los lados, ¿no? ¿Y cuánto vale cada lado? Pues si yo sé que el lado mide 2x, pues ahora digo, mide 2 por 6, 12 unidades. Cada lado mide 12 unidades. Si cada lado mide 12 unidades, y es un triángulo equilátero que todos sus lados son iguales, entonces tenemos tres lados de 12 unidades, los cuales nos da 36 unidades. ¿Ok? Claro, 36 estaba bien. Pero, ¿cuándo? ¿Por qué usamos la U? Pues porque al hablarnos de una longitud, nosotros tenemos que estar utilizando una unidad, ¿no? Si no nos dice que son metros, ni centímetros, ni nada de eso, al menos acá ya nos está diciendo, está usando U de unidades, ¿no? 6 unidades. Entonces acá, 36 unidades, 36 unidades métricas, ¿no? Ya esa es la forma de escribir esa respuesta. 36 unidades. Vamos a ver ahora la número 3. Vamos a ver. Primero, me están dando un ángulo, o sea, tenemos este triángulo, tenemos un ángulo interno y tenemos un ángulo externo. Si nosotros tuviésemos este ángulo interno, nosotros sabemos por propiedad fundamental que la suma de dos ángulos internos de un triángulo nos dan el tercer ángulo externo, ¿no? No el interno, sino el externo. Entonces me faltaría solamente saber este. Pero para eso, el problema nos da este dato. Nos dicen que AB es igual a BC. Por lo tanto, este lado AB
es igual al lado BC. Y significaría que este triángulo ABC es un triángulo isósceles, ¿no? Isósceles. ¿Y qué nos decían triángulo isósceles? Pues nos decían que si dos lados eran iguales, pues los dos ángulos que veían a esos lados iguales también eran iguales. Por lo tanto, este valdría 2x. Y ya conozco el ángulo que necesitaba. Para eso, lo único que tengo que hacer es aplicar propiedad fundamental. Suma de dos ángulos internos, 2x. Vamos a ver este. 2x más 2x me da el ángulo, el tercer ángulo externo, que es 68 grados. 2x más 2x es 4x. Y el 4 lo paso a dividir, y 68 entre 4 nos da 17 grados. ¿Ok? Y ya tendríamos x, que es justo lo que nos están pidiendo. Ahora, he visto por ahí algunas respuestas en las que, por ejemplo, si nosotros sabemos que este ángulo más este ángulo me va a dar este ángulo de acá afuera, olvídense de que esto valga 2x, ¿ya? Pues, imaginemos que valga lo que sea. Si este ángulo más este ángulo que aparezca aquí va a ser igual a 68, significa que a este ángulo le tengo que aumentar algo para que llegue a 68. Este ángulo tiene que ser mayor que 60, o sea, tiene que ser menor que 68, ¿no? Porque necesita ser aumentado por algo más para que llegue a 68. Por lo tanto, si 2x es menor que 68, x ni siquiera puede pasar de 34, porque 34 por 2 es 68. Y si alguien me da la respuesta 50, ya se está pasando ya. Porque sería 50 por 2, 100, y eso es demasiado grande. Y si alguien me da un ángulo que sea de 100 por ahí, ya estamos exagerando, ¿no? Porque esto me diría 200 y obviamente, no, o sea, ni siquiera va a tener esta forma, ¿no? Ni siquiera va a tener esta forma. 200 sería un ángulo más o menos de este tipo. ¿Ok? Entonces, entonces hay que tener ciertos criterios para saber cuándo nuestras respuestas están bien. Si yo sé que 2x tiene que ser menor que 68 porque le voy a aumentar algo más para llegar a 68, significa que el x ni siquiera puede llegar a 34 porque 34 por 2 es 78. Por lo tanto, yo puedo pensar que mis respuestas están bien, al menos si es que me sale que el x vale menos que 34, ¿no? En este caso el x vale 17. Entonces, si sale más de 34, yo ya debo estar 100% seguro. Bueno, si sale 34 para arriba, yo ya debo estar 100% seguro que mi respuesta está mal. ¿Ok? Más o menos para que sepan cuándo es que sus respuestas están bien, cuándo es que sus respuestas están mal. Son ciertos criterios para que sepan verificar. O sea, sin verificar, al menos ya saber qué tipo de ángulos pueden ser aceptables. ¿Ok? Vamos a ver este problema 4. Vamos a ver. Aquí para que todo salga bien, lo primero que tenemos que hacer es completar los ángulos para darnos cuenta de algo. Aquí, ¿no? O sea, acá nosotros estamos trabajando como que todavía no o sea, ustedes todavía no hemos tocado el tema de los triángulos notables y eso, así que nosotros lo vamos a ver desde el punto completamente geométrico básico. Entonces, ahora nosotros nos vamos a dar cuenta aquí que tenemos dos ángulos, ¿no? Y nos falta conocer este. Entonces, para conocer este ángulo, yo sé que la sumatoria de ángulos internos es 180 grados. Entonces, sumo los ángulos internos. A este le voy a llamar alfita. Entonces, si tengo 45 grados más 90, ¿no? Hay que recordar que ese cuadradito es 90 y más alfa, esa me tiene que dar 180 grados, ¿no? Si sumo acá, tenemos 135 grados más alfa igual a 180 grados. Alfa, pues, saldría pues 180 grados menos 135. Alfa sería 45 grados. Eso significa
que este alfa es igual a 45 grados, que es el mismo ángulo de acá. Y si hay dos ángulos iguales en un triángulo, eso es un triángulo isósceles, ¿no? Si es un triángulo isósceles, significa que los dos lados que están observando esos ángulos iguales también serán iguales, ¿no? Entonces, si esos dos ángulos son iguales y los dos lados que están viendo son iguales también, entonces los iguala. 16 va a ser igual a 2x más 6, ¿no? Este lado va a ser igual a este lado. Entonces, el 6 pasa a restar, tenemos 16 menos 6 igual a 2x, 16 menos 6 que es 10 igual a 2x, el 2 pasa a dividir y tendríamos que x es 5. ¿Pero 5 qué? Pues acá el mismo problema nos lo dice, ¿no? Todo se está trabajando en metros. Por lo tanto, 5 metros. ¿Ok? Esa sería la respuesta. Vamos a ver más ejercicios. Tenemos acá 50, ya sé de dónde sacan esos 80 grados. Anda a agarrar 50 más 30 y pum, venga. Seguro sale algo así. No. Ya, vamos a ver. Estos dos triángulos son triángulos isósceles, ¿no? Lo indican sus lados marcados con símbolos iguales. Entonces, en los triángulos isósceles ya se sabe que los ángulos que están mirando esos lados iguales son iguales también. Entonces a este ángulo le voy a llamar alfa y a este ángulo también le voy a llamar alfa. En este caso, tenemos que este 30 grados está viendo a uno de los ángulos iguales, a uno de los lados iguales, y este otro ángulo está viendo al otro de los lados iguales. A lados iguales, ángulos iguales. Por lo tanto, este de aquí es más sencillo de conseguir, que ya sabemos que vale 30 grados. Ok, entonces solamente nos faltaría calcular alfa y ya podremos hacer nuestras operaciones. ¿Cómo calculo alfa? Pues ya veo que en este triángulo, en el triángulo ABC, sabemos que la suma de los ángulos internos, 50 grados más alfa, tiene que darme 180. Porque la suma de los ángulos internos siempre es 180. Entonces, alfa más alfa es 2 alfa, el 50 pasa a restar, y vemos que 2 alfa es igual a 180 menos 50, que es 130, y alfa sale 65 grados, ¿no? Entonces, pero ese es el valor de alfa. Acá en esta parte, yo sé que este de acá es un ángulo llano, ¿no? Un ángulo llano de 180 grados, el cual resulta de sumar tres ángulos. Este ángulo 30, este ángulo X y este ángulo alfa. Entonces, este sería 180 grados, 30 grados más X, y alfa va a salir desde aquí, ¿no? Alfa vale 65. Entonces, de aquí obtendremos que 180 grados es igual a 30 más 65, esto es 95, más X. El 95 pasaría a restar. Y finalmente obtenemos que X es igual a 85 grados. ¿Ok? 85 grados. Ahora sí. Problema 6. Problema 6. Acá el tiempo. Aquí nos dicen que en esta figura MC es igual a CN. MC va de aquí hasta aquí, ¿no? Entonces, MC es igual a CN. Por lo tanto, este triangulito de acá es un triangulito isósceles.
Es un triangulito isósceles. Vamos a ponerlo de... Vamos a poner así. Ya. Y si es un triángulo isósceles, eso quiere decir que si acá dice 30 grados y 30 grados está observando uno de los ángulos iguales, entonces el ángulo que ve al otro lado igual también tiene que ser 30 grados. ¿De qué nos sirve eso? Pues nos sirve para calcular el ángulo alfa que estoy poniendo aquí. Este ángulo alfa, al ser un ángulo externo de este triángulo celestito, resulta de la suma de los dos ángulos internos, ¿no? Entonces, alfa va a resultar de sumar los dos ángulos internos, que son 30 grados más 30 grados, y nos va a salir 60 grados. ¿Ok? 60 grados. Entonces, si alfa es 60 grados, recuerda que esto de acá es propiedad fundamental, suma de dos ángulos internos dan el ángulo externo del otro, ¿no? Del tercero. Entonces, si este es 60 grados, ahora en este triángulo ABC, la suma de los ángulos internos como X, ¿no? Como X, 70 y 60, siempre tienen que salir igual a 180 grados. Entonces, simplemente sumamos 70 más 60 es 130. El 130 pasa a restar. Y finalmente tenemos que X es 50 grados. ¿Ok? 50 graditos. Ahora, problema 7. El problema 7 he dicho que vale dos puntos, ¿no? Vamos a ver qué tal va. Listo, empezamos aquí. En este problema 7 nos dice que calculemos X si AC, que está acá abajo, es igual a BC. ¿Así? Estos dos lados son iguales. Por lo tanto, los ángulos que los observen también tienen que ser iguales. ¿Cuánto miran esos ángulos? Pues el de aquí ahorita no tengo forma de calcularlo, pero el de aquí sí. Ya que si yo a este le pongo alfa, ya obviamente el de acá también va a ser alfa, ¿no? Pero voy a enfocarme aquí. Este ángulo de acá es 180 grados, un ángulo llano. Y este ángulo llano está compuesto por dos. Un ángulo grande de 110 grados y un ángulo más pequeño de alfa. ¿Qué vale alfa? 110 pasa a restar. Y tendríamos que alfa vale 70 grados. ¿Ok? Si alfa vale 70 grados, entonces en el triángulo ABC, tenemos los ángulos alfa, alfa, ¿no? O sea, tenemos alfa, alfa y x más 12, son los tres ángulos. Y la suma de los tres ángulos ya hemos dicho que siempre va a ser 180 grados. Aquí nosotros utilizaremos los valores de alfa, que son 70 grados, más 70 grados, más x, más 12 grados, y eso es igual a 180 grados. 70 más 70 es 140 y más 12 es 152 grados. El 152 pasará a restar. Y finalmente tendremos que x es igual a 28 grados, ¿no? 28 grados. ¿Cuál sería la respuesta?
¿Ok? Entonces aquí estaríamos dejando la clase.